Existen diversos procesos externos los cuales tratan de transformar el entorno o el relieve de la Tierra. Gran parte de estos procesos tienen un proceso en específico, el cual es el iniciador de todo, el cual es la meteorización. En este video vamos a hablar específicamente sobre él, los diferentes tipos de meteorización y su importancia tanto para la transformación y la conformación del relieve de la Tierra. Podemos definir el proceso de la meteorización como el proceso en el cual se descomponen o se fragmentan las piedras en el mismo lugar en el que se encuentran. Existen diferentes tipos de fragmentación, como lo podría ser química, física o biológica. Sin embargo, tenemos que generar o encontrar las diferencias claras, las cuales tienen con otros procesos de esta índole, como lo podría ser la sedimentación o la erosión, ya que normalmente el proceso de meteorización no requiere que las partículas, las cuales han sido fragmentadas, se muevan del lugar en el que se encuentran. El proceso de erosión, tanto como el de sedimentación, los cuales sí o sí requieren el traslado de estas partículas para la conformación del relieve terrestre. Como tal, existen tres tipos de meteorización de los cuales tenemos que hablarles, que es básicamente la meteorización física, la meteorización biológica y la meteorización química. El primero del cual les vamos a hablar es la meteorización física. La meteorización física se caracteriza por no cambiar los componentes químicos de la piedra a la hora de realizar este proceso de fragmentación. El primero del cual les vamos a hablar como tal es el proceso de gelifracción. El proceso de gelifracción es cuando se ocurre el ingreso del agua dentro de esta piedra, y debido a las bajas de temperaturas, normalmente en los glaciares o en zonas en las cuales las temperaturas son muy bajas, que toda esta agua, la cual se encuentra dentro de las grietas, se termina expandiendo debido a su congelación y termina tarde o temprano fragmentando a la piedra en la cual está. El segundo proceso del cual les vamos a hablar es el de termoclastia. ¿Qué es la termoclastia? Es básicamente todo este proceso de fragmentación debido al cambio repentino de temperatura, como lo podría ser por ejemplo en el desierto de Atacama, en el cual las temperaturas en el día o en la noche varían extremadamente. Y después el último proceso del cual les tenemos que hablar es la descompresión. ¿Cuál es el proceso de la descompresión? El proceso de la descompresión ocurre cuando las diferentes piedras, las cuales se encuentran enterradas en la tierra, ascienden y debido a este proceso de descompresión, como el nombre lo dice, terminan fragmentándose. El segundo proceso del cual les tenemos que hablar es básicamente la meteorización química, que es cuando básicamente los componentes que componen esta piedra, la cual va a terminar siendo fragmentada, cambian químicamente debido al contacto de otros agentes externos, como lo podría ser el agua o el aire. Un ejemplo de ellos podría ser tanto la disolución como la oxidación como la hidrólisis. La disolución es cuando, por ejemplo, las diferentes piedras que entran en contacto con el agua terminan disolviéndose, como podría ser una piedra con sal, etc. Otro proceso el cual tenemos es la oxidación, cuando existen diferentes tipos de minerales junto con la piedra, los cuales pueden permitir este proceso de oxidación, que es debido al contacto con el agua normalmente. Y otro proceso del cual tenemos que hablar es la hidrólisis, que es cuando por ejemplo se genera otro tipo de piedra, otro tipo de componente o material debido al contacto con el agua, como la podría ser por ejemplo la arcilla. El último proceso de meteorización del cual vamos a hablar es de la meteorización biológica. Normalmente no tiene un proceso en específico el cual se relaciona, sin embargo esta ocurre debido a factores externos que mayormente son de seres vivos, como lo podrían ser las raíces de las plantas, diferentes ácidos que puedan soltar distintos animales, sin contar la minería o actividades que hacemos nosotros, los seres humanos. Ya hemos hablado de los tipos de meteorización y cuáles son los que se afectan normalmente a la Tierra. Ahora tenemos que hablar del propósito y la importancia que tiene este. Normalmente cuando hablamos del propósito de la meteorización tenemos que afrontar tres puntos claves. El primero que tenemos que hablar es la conformación del suelo y los ecosistemas de la Tierra, debido a que este proceso de meteorización normalmente termina descomponiéndose y juntándose con el suelo terrestre, lo cual termina conformando y transformando el relieve de diferentes ecosistemas, de la agricultura, por ejemplo, de que la tierra contenga cierta cantidad de mineral. El segundo que tenemos que ver, el mismo que le comenté antes, que es capaz de servir como una fuente de nutrientes, de energía para las distintas vegetaciones, como lo podría ser para las raíces de la tierra, que la tierra consiga cierta cantidad de minerales, las cuales las raíces puedan absorber y permitir que estos árboles o estos diferentes tipos de vegetación crezcan y sean abundantes en la zona. Y el último propósito como tal, y el probablemente el más relevante de ellos, que es que sirve como parte de un proceso más grande, el cual es como un proceso de reciclaje de los elementos geológicos. Si lo piensan bien, el material geológico asciende del interior de la Tierra hasta el exterior, y después de generarse todo este proceso, termina volviendo a través de este proceso de fragmentación hacia la Tierra. Algunos ejemplos de ellos que podríamos observar es, por ejemplo, la capacidad de diferentes ecosistemas que podemos encontrar en la Tierra. Por ejemplo, las selvas tropicales, las cuales están en un constante proceso de meteorización, tanto química como biológica. O podríamos hablar del desierto de Atacama, la cual tiene por ejemplo, una meteorización física. También podríamos hablar de las diferentes cuevas o diferentes zonas rocosas, las cuales contengan minerales, que también tienen un proceso de meteorización química. Dejando como en conclusión que todos estos procesos de meteorización, los cuales hemos hablado, terminan generando una gran conformación de lo que nosotros hoy conocemos como Tierra, y que termina conformando gran parte de los ecosistemas y la variabilidad que nosotros encontramos en ellos.
como por ejemplo podemos pasar de una selva y a un desierto. Y todo esto se debe a cabo debido a los diferentes tipos de meteorización, los cuales terminaron conformando durante millones y millones de años el ecosistema y el hábitat que nosotros conocemos hoy en día. Y ahora vamos a ver un experimento el cual nos permita analizar esto de manera más sencilla. Para el experimento el cual vamos a realizar para este video relacionado con la meteorización, nosotros vamos a necesitar 3 ingredientes en específico. Un huevo, especialmente vamos a necesitar la cáscara para demostrar el proceso de meteorización. 2 recipientes. Uno para dejar la cáscara y el otro para dejar el huevo, para que no se desperdicie. Y el último que necesitamos es vinagre. Ahora que tenemos todos los ingredientes, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que encontrar un elemento, una especie de chinche o de algo punzante en lo cual podamos abrir una pequeña abertura en el huevo para poder sacar el contenido del, ya que realmente para este experimento lo único que necesitamos es la cáscara del huevo, no el huevo en sí. En este experimento, el cual vamos a realizar, se van a utilizar diferentes objetos los cuales pueden llegar a ser cortopunzantes, como lo podría ser el cuchillo o el objeto el cual decidamos utilizar para abrir una abertura en el huevo. Por ende, a la hora de realizar este experimento, se requiere y se pide que durante todo haya una supervisión de un adulto responsable a la hora de usar este tipo de objetos para poder realizar el experimento de la manera más adecuada. Ahora que tenemos el huevo ya abierto y completamente vacío, lo que tenemos que hacer es utilizar el vinagre y echarle una buena cantidad al recipiente nuevo. Luego de haberle echado la cantidad necesaria al vinagre, lo que tenemos que hacer es echar la cáscara dentro de este recipiente. Lo ideal es que con la misma herramienta con la cual decidieron abrir esto, tienen que tratar de hundirlo. Y lo mantenemos así durante 2 horas. Después de 1 hora con 45 minutos, con el huevo completamente por debajo del aceite, podemos observar que gran parte del lugar donde debería estar el hoyito del cual sacamos este contenido del huevo, ya está mucho más grande este orificio. Por ende, las partes de la cáscara, las cuales están alrededor de esa parte del huevo, se están empezando a fragmentar y a salir de ese lugar. Y ahora son partes las cuales recorren gran parte del vaso. Por ejemplo, acá arriba se puede evidenciar claramente la parte la cual se salió. Esta es una de las muchas partes porque las otras están por debajo. ¿Qué tratamos de lograr con este experimento? Con este experimento se trata de ejemplificar cómo se ve el proceso de descomposición y fragmentación de ciertos elementos, los cuales terminan conformando gran parte de los ecosistemas, tanto como el entorno. Porque gran parte de este proceso es el primer paso a la hora de transformar el relieve humano. ¿Por qué? Porque resulta que gran parte del proceso de fragmentación ocurre debido al proceso de meteorización, el cual les comentamos, que era físico, biológico y químico. Y esto actúa en base a agentes externos, los cuales influyen en los materiales y que terminan generando una reacción. En este caso, el agente externo sería el vinagre, ya que el contacto constante con la cáscara de huevo, que sería básicamente el material, genera su descomposición tanto como su fragmentación, la cual termina haciendo que tarde o temprano, independiente del tiempo, esta cáscara de huevo va a terminar totalmente fragmentada y va a quedar estática acá.
que es básicamente el proceso de meteorización. Sin embargo, con otros procesos ajenos a este, como lo podría ser la erosión, junto con la sedimentación, estos materiales, en el caso de la Tierra, se terminan trasladando, se terminan movilizando, lo cual termina generando la diversidad de ecosistemas, los cuales podemos encontrar hoy en día en la Tierra.